pena mirar. Tengo puesto los ojos. El gran tema, dijimos, ¿cuál es el gran tema? Es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién construirá el templo de Jerusalén? Y en esta pregunta hemos incluido tres aspectos, tres pensamientos. Y el primero es, bueno, cuando el Señor le dice a Juan, mide el templo, ¿a cuál templo se refiere Dios? Y para ello el primer punto es los tres templos históricos. Eso ya lo hemos dicho, ya lo sabemos, ¿no? Los tres templos históricos. Pero luego hay una segunda parte. ¿El templo será construido antes o durante el gobierno del anticristo? Pensemos. ¿Será construido antes que el anticristo aparezca? ¿O ya cuando este fulano esté allí, entonces lo van a construir? Pues no lo sabemos. El tercer pensamiento que podemos ver es, ¿podría el anticristo facilitar su construcción si es que se construye en el gobierno de él? ¿Podría el anticristo facilitar la construcción del templo? Está serio, ¿verdad? Y 4, construido el templo, el anticristo se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está serio. Vamos a leer la escritura, solo un versículo nomás, no, 2 vamos a leer. El primer versículo es en Apocalipsis. Lo leímos la vez anterior y vamos a repetirlo y de nuevo. Es Apocalipsis capítulo 11. Este capítulo 11 viene bien fuerte, ¿no? Dice el versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Pero que del versículo 1 retome esa porción, ese fragmento. Mide el templo de Dios. Ahora vamos a irnos hasta segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, leámoslo. ¿Qué dice allí? Es el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. Y dijo el apóstol, nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Pero cuando él dice que Jesús no vendrá, se refiere a la venida del capítulo 19, cuando todo ojo le verá. Este versículo no tiene que ver con la venida a traer la iglesia, sino con la venida del Señor cuando Él ya regresa con la iglesia. Bien, pero lee el versículo 4. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Esto es lo delicado, ¿no? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje, ¿en qué templo se va a sentar? Si no hay ningún templo.
Entonces la sospecha es que el templo se va a construir. Lo que no sabemos si se va a construir ya en este periodo antes que el anticristo venga o en esos 3 años y medio, porque el anticristo va a gobernar 7 años, ¿no? Entonces, o en los 3 años y medio primeros y luego pues se sienta. No lo sabemos. Pero quiero que ore conmigo. Y un saludo para mis hermanos que ya están conectándose en el exterior, ¿no? ¿Me les da un saludo a los hermanos? Los hermanos de Estados Unidos, los hermanos de Centroamérica y los hermanos de Suramérica. Un abrazo. Quiero que oremos, porque esto es delicado, es una ciencia de Dios muy difícil. Porque aquí no solamente hay que indagar, averiguar las partes históricas, sino pedirle a Dios la luz para interpretar. Puede decir mi Padre, mi soberano Dios, mi Padre eterno, mi Señor, honramos tu gran nombre, gracias mi Padre Santo. Y te suplicamos, Padre mío, que tu presencia sea real y abra nuestros ojos del entendimiento. Queremos, Señor, aprender, entender, comprender tu palabra. Tu palabra es vida, es verdad. Enséñanos. Te suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, nos ilumine y esté con todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que están, Señor, a través de las redes sociales y los que oirán después. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y decimos todos, amén. Comencemos entonces poniéndole atención a esa palabrita que dijo el Señor allí en ese capítulo 11 de Apocalipsis. Mide el templo de Dios. Cuando uno se pregunta, pero cuando Dios le está diciendo al apóstol Juan, mide, esto es futuro, esto no ha ocurrido. No sabemos si será dentro de 10 años, 20 años, 30, 50 años, nadie lo sabe. La única orientación que tenemos son las cosas que están ocurriendo. Eso sí, puede darnos una idea que está muy cerca, ¿no? Porque siempre hemos enseñado que cuando Jesús venga y la iglesia se vaya, entonces comienzan los 7 años de gran tribulación. Pero no lo sabemos. Por eso la insistencia del Señor Jesús cuando dice estar preparados, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen. Sin embargo, quiero que veamos la primera parte. Los 3 templos históricos, eso ya lo conocemos. Ya hemos hablado de ellos. Y voy a ser breve. El primer templo histórico, ¿cuál es? El templo de Salomón. ¿Se acuerdan ustedes cuando David cometió un pecado tremendo de censar al pueblo? Y no se refería tanto al pueblo, sino a las tropas que él tenía. Y Dios se molestó mucho con David. Y hubo mucha muerte, ¿no? Pero al final, David recibe de parte de Dios que tenía que presentar una ofrenda. Y no había un terreno. Y él compró una parcela de terreno, le voy a llamar así, un pedazo de terreno. Y dijo, aquí vamos a construir el templo. Y se sabe que es precisamente lo que se conoce históricamente como el monte Moria. Y resulta que en ese monte Moria fue Abraham a ofrecer a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. Mire cómo van las cosas. Entonces,
como David no pudo construir el templo y le dijo a su hijo, me lo vas a construir aquí, y le dejó todos los materiales ya para la construcción. Allí lo construyó Salomón. Conocemos todos los cristianos esa historia riquísima. El templo de Salomón, las glorias de Dios en ese templo. Ahí estaba el arca, ¿no? Lamentablemente el pueblo de Israel era muy desobediente, ¿no? Dios siempre les dijo, miren, por favor, no sigan a otros dioses. Pero ellos, bueno, el pueblo se dividió en dos grupos, los del norte y los del sur, y los del norte nunca se ve de que ellos tuvieran a Dios, el eterno Dios, como su Señor. Los del sur solo eran dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín. Y ahí estaba Jerusalén. Pero lastimosamente no todos los reyes fueron correctos. Algunos de ellos fueron idólatras terriblemente, como el caso de Manasés, que hasta ofreció a su hijo a los dioses. Pasó por el fuego el muchacho, ¿no? Otros de esos reyes fueron más o menos, pero algunos sí fueron muy entregados, como Ezequías, como Josías. Claro, el enojo de Dios vino y les mandó profetas, les mandó primero a Isaías y después a Jeremías, que es el profeta de turno cuando invadieron las tropas babilónicas y destruyeron el templo, quemaron el templo, quemaron la ciudad, ¿no? Este es el primer templo histórico, el templo de Salomón. No quedaron ruinas nomás. Y fueron llevados los israelitas presos, cautivos a Babilonia por 70 años. Ahí los tuvieron los babilonios, pero Dios quiso levantar otros reyes que fueron los reyes medo-persas después de los babilonios. Y fueron estos reyes medo-persas quienes de parte de Dios le puso en el corazón que comenzaron a trabajar para que regresaran los israelitas a su tierra, a Jerusalén, después de los 70 años. Y entonces regresaron y una de sus misiones fue reedificar, levantar de nuevo el templo. Y el hombre que se movió en todo eso fue Zorobabel. Y por eso se le llama al segundo templo el templo de Zorobabel. Este templo de Salomón fue construido en el año 957 antes de Cristo. Repito, el templo de Salomón fue construido en el año 957 antes de Cristo, pero el de Zorobabel fue construido en el año 516 antes de Cristo. Recuerde que todos los años antes de Cristo, así se le llama, antes de Cristo. Cuando se acercaba al tiempo que Jesús nació, ahí va menguando los números, la cantidad, ¿no? Entonces, este templo de Zorobabel fue en el año 516. Pasaron los tiempos, Israel, cayeron los gobernantes medo-persas ante los griegos. Hubieron problemas con estos griegos, ¿no? Fue terrible los Seleucidas. Pero sin embargo el templo ahí estaba. Cuando llegamos a los tiempos ya de Herodes, oiga, Herodes el Grande, allí por el año 19 antes de Cristo, antes que Cristo naciera, Herodes comenzó, diríamos, a restaurar el templo de Zorobabel, a hermosearlo, llamemos esa palabra, a ponerlo más bonito, a levantar otras cosas, ¿no? Y esa construcción que se comenzó en el año 19 antes de Cristo terminó hasta el año 62 después de Cristo. Ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya se había ido a los cielos, ya la iglesia estaba establecida en Jerusalén. Pero qué triste, ¿no? Las tropas romanas al mando del general Tito invadieron Jerusalén en el año 70, y destruyeron la ciudad y el templo lo destruyeron por completo, el templo de Herodes.
pero por completo. No hay nada, solamente muros, ruinas, escombros. Y es lo que actualmente tenemos. Ya pasaron 20 siglos, porque eso fue en el año 70 y estamos a 2021, imagine usted. ¿Qué hay? Nada. ¿Qué hay? Escombros. ¿Qué hay? Ruinas. ¿Qué hay? Muros. Usted ha visto en las noticias cuando llegan los peregrinos, comenzando por los mismos judíos, ortodoxos sobre todo, que van ahí a orar a los muros. Y también los cristianos que se dan cita y van. Los musulmanes no van a ese templo o a esos muros. No, ellos no, ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué ocurre? La gran interrogante es, y cuando Dios le está diciendo a Juan, mide el templo, ¿a cuál templo se refiere? Si no hay. Aquí viene ya la segunda parte que es importante, ¿no? Va a ser construido. Tendrá que ser construido, pero la pregunta es, antes del anticristo, antes de la tribulación o durante el gobierno del anticristo, ¿va a ser construido? No lo sabemos. Sí se oye decir que los judíos o los israelitas que viven en los Estados Unidos y que tienen mucha plata, ellos estarían dispuestos a dar mucho dinero, y algunos dicen que hasta recursos tienen ya propiamente para esa construcción, pero no se sabe, no hay planes. Entonces, ahí vienen ya las grandes interrogantes. ¿Por qué? Porque actualmente en ese templo de Herodes, ¿qué es lo que hay? Dije, ruinas y solo el muro de los lamentos. Entonces viene una pregunta que es bueno que nos la hagamos ahí. ¿Qué impide la construcción? ¿Qué impide la construcción del templo actualmente? Actualmente, ¿qué es lo que impide la construcción del templo? Aquí hay varias cosas. Toda esta es una información histórica, ¿no? Es necesario que usted la tome. Los cristianos tenemos que estar al día. Bueno, una de las cosas que impide es que ahí precisamente donde fue el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, los musulmanes se construyeron una mezquita. Vaya, un templo de ellos, pues. Una mezquita, así le llaman ellos. Y esa mezquita es conocida, dicen que no debería decírsele así, pero a saber por qué, la mezquita de Omar. Es lo que está ahí, ¿no? Esta mezquita de Omar fue construida por los musulmanes. Claro, ellos, ya voy a explicar esto de cómo fue que ellos entraron ahí, pero los musulmanes la construyeron en el año 1860. Pero los musulmanes llegaron antes. Los datos históricos es que Jerusalén, ponga atención a este dato, fue invadida. ¿Por quiénes? Por los musulmanes. ¿En qué año? Del 20 de septiembre al 2 de octubre de 1187. Oiga, 1187. En plena Edad Media. Cuando uno revisa la historia, y yo se los ruego, ustedes son cristianos, van a tener que evangelizar a una persona que sabe muchas cosas, los va a dar una devanada si no tienen información, ¿no? Entonces, la historia se ve en 4 edades. ¿Cuántas edades? 4. Y en la primera edad se le llama la edad antigua. Todo lo de Cristo para atrás es edad antigua. Cuando hablamos de los imperios, ¿se acuerdan ustedes? Imperio egipcio, imperio asirio, imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano. Todo eso corresponde a la edad antigua.
Pero la edad antigua tiene una colita después de Cristo. Todo de Cristo hacia atrás, pero luego hasta el año 476, 476, hasta ahí llega la edad antigua. ¿Y qué fue lo que pasó en ese año 476? Que cayó el imperio romano. Cayeron. Y de ahí pues comienza la edad antigua. Digo, la edad media. La edad media. Para que usted no esté ahí con eso de edad que 476, redondéelo. Diga, bueno, más o menos ahí por el año 500, dice usted, comenzó la edad media. Entonces la edad media comienza desde allí, mire, ve, 476, ahí viene. Y llegamos al 500, al 600, 700, 800, 900, 1000. ¿Edad qué? Media. 1100, 1200, 1300, 1400. Casi al 1500. Pero entonces, ¿cuándo es que estos musulmanes, oiga, invadieron, entraron a la ciudad de Jerusalén, conquistaron la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, bajo la dirección de un fulano llamado Saladino? Musulmanes. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, Mahoma. Mahoma nació en la Meca de Arabia y murió en Medina, también de Arabia. Por eso los árabes son hasta la cepa, son musulmanes. Este señor, Mahoma, él en su libro que escribe, porque para un musulmán ese libro es la palabra de Dios para ellos. ¿Cómo se llama? El Corán. Correcto. Entonces, este lo escribe Mahoma y que Dios lo inspira para escribirlo, dicen ellos. Ahora, este Mahoma es el que funda su religión, mahometanismo, pero casi no se les conoce así, sino como Islam o islamismo, y también como musulmanes. Pues claro, en su Corán, en su libro, en su Biblia, ellos guerra, ¿no? Por la religión. Entonces, entran las tropas musulmanas. ¿En qué año le dije? ¿Qué? 1187. Ajá. Entonces entraron, se toman Jerusalén y ya fue cuestión de ir pensando de hacer su mezquita allí, ¿no? Y lastimosamente que la hacen sobre donde había estado ¿qué? El templo. Y le dieron forma a esa mezquita, la concluyen, la terminan, ya casi la terminan en el año 1800, ¿qué le dije? 1860. Bueno, ahí está. Cuando usted mira una panorámica de Jerusalén, no crea que va a ver el templo de Jerusalén, ve la cúpula, ¿de quién? De la famosa mezquita de Omar, de los musulmanes. Es triste esta historia, ¿no? Porque ese año 70, que entraron las tropas romanas, Israel salió huyendo, dejaron ahí todo eso. Israel se fue a las diferentes naciones, sobre todo de Europa. Claro, fueron a parar algunos de Estados Unidos. Y ya usted conoce la historia de Israel, cómo sufrió en Alemania con Hitler, que mataron alrededor de 6 millones de judíos. Ese pueblo ha sufrido, ¿no? Claro, ha regresado hasta en el siglo pasado, que regresó hasta 1900. Bueno, ahí hubo una cuestión de 1947, que ya las Naciones Unidas les dio un pedazo de su territorio. Es que este es el problema, hermano. Un pedazo de su territorio y el otro pedazo se lo dio ¿a quién? A Palestina. Pero será otra historia porque también hay mucho que decir ahí, ¿no? Entonces, ahí está la mezquita. La pregunta es, ¿qué impide, pues? Esa es la pregunta. ¿Qué impide la construcción actualmente? Pues la mezquita. Ahora,
ya dijimos que Jerusalén fue invadida en el 1187 y que la mezquita pues fue construida en 1860. Pero es bueno que veamos otros datos, que esto nos va a ayudar mucho, ¿no? Veamos. La mezquita de Omar para los musulmanes es el segundo lugar sagrado para ellos, después de la Meca. La Meca es la ciudad allá en Arabia donde nació Mahoma. Y el segundo lugar sagrado para los musulmanes es ahí, la mezquita de Omar. Ahora, este dato es curioso, ponga atención. En el centro de la mezquita hay una gran roca, una gran piedra, una gran roca, que según creen los musulmanes, ahí Abraham ofreció a su hijo Isaac. Pero mire, qué tremendo esto, ¿no? No solamente creen eso, ¿no? Porque es posible que así fue, ¿no? Sino que creen los musulmanes que en esa gran roca que está en el centro de la mezquita, oiga, que de ahí se levantó, se alzó, ascendió a los cielos Mahoma. Mire, uno debe ser cuidadoso, no estar atacando, pues, pero duele, a mí me duele. Pero ¿de dónde tomamos nosotros base? Si nuestra base es la Escritura de Dios, la Biblia. Y sabemos que el único que ha resultado a los mismos cielos, que se ha levantado en gloria, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¡Oh, gloria a su nombre! Pero bien, hay que respetar las otras creencias y aunque no estemos de acuerdo. Así que ellos creen que de esa roca pues se levantó, ¿verdad? Mahoma. Ahora bien, viene otro obstáculo por el cual no se ha construido el templo. El número 3. Oiga, no hay planes definitivos para un nuevo templo. No, pensamientos, buenos deseos del pueblo judío, por supuesto. Pero planes ya, proyectos, no se sabe. Ahora, ¿por qué? Porque hay oposición por lo menos de 2 sectores. Oposición. Y la primera oposición es de los judíos ortodoxos, o sea, ultra religiosos. ¿Ha visto usted unos judíos llamados rabinos que andan con sombrero, con una gran barba, un vestuario un poco especial, ¿no? Son ortodoxos. Así como para que me entienda, deme la idea de un cristiano ortodoxo. Vaya, el cristiano ortodoxo, ultra, para vestir con sombrero, así como yo me pongo sombrero. Pero yo no me lo pongo porque sea un cristiano ortodoxo, sino porque soy pelón. Pues sí, pues el frío hay veces me agarra, ¿verdad? Y los 4 pelos con el viento todo me los alborota, por eso me uso sombrero. De vez en cuando. Pero el ortodoxo cristiano, pues, usa sombrero. Su camisa manga larga. Es bueno. Ya lo digamos la mujer, ¿verdad? Ultra. No los estamos criticando. Es más, son bien admirados. Pero lo que quiero decirle es que los judíos hay ortodoxos, ultra religiosos, y ellos son los que se oponen. Ellos dicen, no, es que este templo solo el Mesías cuando venga, solo Él podrá construirlo. Así piensan ellos. Solo Él podrá edificarlo. Pero también tienen otro problema. Dicen ellos, solo un hombre que provenga de la tribu de Judá y del linaje de Aarón puede ser el sacerdote que va a ministrar en ese templo. Y no lo hay, dicen ellos. Entonces ellos sienten una cierta oposición, ¿no? Y quizás tienen un poco de razón, ¿verdad?
¿Y quién, pues? Pero ahora viene el otro lado de la oposición. ¿De quién? De parte de los árabes. Los árabes dicen, no vamos a permitir que hagan una excavación abajo de la mezquita. Ya les dije que era el segundo lugar sagrado para ellos. No vamos a permitir que ningún israelita judío haga excavaciones para construir el templo de ellos. No. Porque ya eso deteriorado se puede derrumbar la mezquita, el segundo lugar sagrado para ellos. No vamos a permitir. Y si eso se diera, hay posibilidad de desatarse una guerra entre judíos y árabes. Qué tremendo. Entonces, ¿qué nos queda? Ya en tercer lugar. Si hay oposición, si los árabes se oponen y los judíos ultra se oponen, entonces, ¿qué nos queda? Queda una posibilidad. Que Jesús venga en su gloria y hay un terremoto y derrumbe la mezquita. Y ya habían hecho polvo ahí, podría ser que se construya el templo. Pero estas son cuestiones propiamente hipotéticas. No estamos seguros que así va a ser, ¿no? Digamos, podría. Pero aquí viene ya la otra cuestión que ya es más delicada, ¿no? Y ahí sí, podría ser construido por el gobierno del anticristo. Podría ser construido por el gobierno del anticristo. ¿Por qué? Aquí vienen las razones por qué. Podría ser construido en los primeros, recuerde usted que la tribulación y gran tribulación tendrá una duración de 7 años según la semana 70 de Daniel, ¿no? Ajá. Entonces probablemente podría ser construido en los 3 años y medio, en los primeros 3 años y medio. Ajá. ¿Por qué? Porque Israel, según Daniel capítulo 9, versículo 27, probablemente va a hacer un pacto con el anticristo. Pero ese pacto no es que vamos a hacer un pacto con el anticristo. No, si para ellos no va a ser el anticristo. Es más, posiblemente ahí entre el engaño, la mentira, porque les va a decir, pero yo soy el Mesías. O cuando menos lo pueden sospechar y ellos pues van a estar de acuerdo. Firman el pacto, el convenio. Y esto da la idea entonces de que el anticristo podría colaborar, ayudarles, facilitarles la construcción del templo. ¿Estamos? Recuerden que va a entrar como Mesías, un falso Mesías, y va a engañar a muchos, y lo dijo Jesús. Entonces, les podría conceder la construcción del templo y es más, restablecer en ese templo los sacrificios de animales. ¿Sabe por qué? Porque Daniel dice que cuando se rompa el pacto, se detienen los sacrificios. Pero aquí viene ya lo triste. Dije que todo esto son elucubraciones, son posibilidades, si quiere llamarle hipótesis, suposiciones, porque no ha ocurrido, no sabemos. Pero aquí viene lo duro. Pensemos, imagine usted qué pasaría si de veras los engaña, firman el pacto y ellos creen que es el Mesías y construyen el templo y todo, pero de repente se quita la careta. ¿Cuándo? Ahora vamos a la cuarta parte,
Cuando ya ha construido el templo, se sienta en el templo el anticristo y les dice: yo soy el Mesías. Hoy léase por favor allá segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. El siguiente versículo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los engañó, ¿verdad? ¡Claro! Ahí se rompe todo. Y ahí comienza la gran matanza de judíos, de cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque el falso profeta es el que ejecuta. Me gustaría que leyéramos el capítulo 13. El falso profeta del capítulo 13 es el que ejecuta ante el mundo de que el anticristo es Dios. Y dice: hay que hacer la imagen. Si la función del falso profeta es esa, es religiosa. Cuando dijo allá el capítulo 13 que vamos a leer, lo que tiene carita de cordero, pero habla como diablo, ¿no? Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis. Y me hace el favor de ponerme el capítulo 13, ¿no? Vamos a irlo leyendo. Apocalipsis capítulo 13 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi sobre del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Está hablando ya del anticristo. Sigamos viendo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El diablo le dio poder. Menciona allí en los animales: leopardo, oso, león. ¿Quiénes se identificaron con eso? Las bestias de la historia, los babilonios, los medo-persas, los griegos, los romanos. Ajá. Esta bestia del anticristo, mire, y el dragón le dio su poder y su trono, grande autoridad, ¿no? Hasta ahí, pero sígale otro versículo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto lo vamos a analizar en otra entrega, la herida de muerte. Solo doy un adelanto. Se cree que el anticristo en el segundo sello, cuando sale a la guerra, ¿se acuerdan? Los que estudiaron el segundo sello. Hay posibilidades que allí lo hieran, herida de muerte. Pero más adelante en el capítulo 13 dice que se repone, no se murió y todo el mundo aplaude, ¿no? Pero sigamos el siguiente versículo, ¿no? Ajá. No, regrese para ver lo que dice ahí la herida de muerte, ¿no? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos del anticristo, en pos de la bestia. Sigamos. Y adoraron al diablo, al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron la bestia diciendo: ¿quién? La gente, mire, ¿y quién como el anticristo? ¿Y quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente, ¿no? Diga otro versículo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, y blasfemia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya está encaramado en el templo. Ya está blasfemando contra Dios, ¿no? Siga. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quién está ya blasfemando? El anticristo, ¿no? Vamos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ya se descubrió, ya él se quitó la máscara. Guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando del pueblo de Israel y está hablando de los cristianos de ese tiempo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
El problema no solo será allá donde tenga base el anticristo, que puede ser en Europa, o puede ser en Jerusalén, o puede ser en la Arabia, nadie sabe dónde. Entonces, pero tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué más? Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ojo, subraya eso, todos, no dice que algunos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué triste, ¿no? El planeta, el mundo entero lo adora. Ajá, siga. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Sigamos. Después vi otra bestia. Esto es lo que me interesaba. Después vi otra bestia, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Los cuernos simbólicamente hablan de poder. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, un cristianismo camuflajeado, y hablaba como dragón, como diablo. Será un movimiento religioso aparente, falso, mentiroso, con una mentalidad satánica. ¿Quién lo dirige? La otra bestia, que es el falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Quiere decir que el anticristo le da todas las facultades a ese falso profeta. Y hace que la tierra, ojo, y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Dónde va a estar la primera bestia? En el templo. ¿Por qué? Allá lo leímos. Porque se va a sentar en el templo diciendo yo soy Dios. Y se hará pasar por Dios. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuya herida mortal fue sanada, ¿no? Oiga eso. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Quién hace eso? La segunda bestia. ¿Quién es la segunda bestia? El falso profeta. ¿Dónde van a poner la imagen de ese condenado anticristo? En el templo. Ahí. Siga. El siguiente versículo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Claro, los personajes son el anticristo y el falso profeta, pero quien está detrás es Satán, el diablo. Sigamos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mire lo que hace el falso profeta. Señales en presencia del anticristo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Imagen, es una reproducción, ¿no? La gente hoy pues puede tener la imagen de un jugador de todo el mundo y todo el mundo lo mira, ¿no? Pero en ese tiempo será el anticristo. Ahora, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada. Siga. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Mire, es que esa imagen, el diablo mismo, ¿no? Aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Hablase el diablo. ¿Y dónde? En el templo. Hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mire qué terrible. Todo el que no la adora, la imagen. Y esa imagen va a estar reproducida en todo el mundo. Porque el anticristo tendrá tentáculos políticos, satélites políticos. También el falso profeta, tentáculos religiosos en todo el mundo. Por eso hay que orar para irnos antes, ¿no? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Póngame otro versículo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ya marcado, ¿no? ¿Qué más dice? Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto ya tiene que ver con la parte económica, ¿no? Ya están registrados, marcados todos los seguidores del anticristo, ¿no? El que no la tiene,
a este le vamos a cortar la nuca porque no es de los nuestros. Triste, ¿no? Bueno, la gran interrogante es, ¿quién dijo que el anticristo, que el mismo diablo, se va a sentar en el templo como Dios y se va a hacer pasar por Dios? Lo dijo el Señor, ¿a través de quién? Del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. ¿Y quién lo está corroborando aquí? El apóstol Juan, cuando recibe la revelación de estas dos bestias. ¿Quiénes son esas dos bestias? El anticristo. ¿Quién es la otra? El falso profeta. Ahora la conclusión es, ¿quién va a construir el templo? Independientemente si lo construyen antes que venga el anticristo o lo construye el anticristo, lo terrible es que allí se va a sentar ese condenado anticristo para decirle al mundo, yo soy Dios. Oiga, se hará pasar por Dios. Terrible, ¿no? Yo quiero que hagamos una reflexión, el tiempo se me terminó. No esté pensando que usted va a estar ahí. No, porque eso no va a ser el otro año. Falta todavía. Pero ¿sabe cuál es mi preocupación? Los niños. Piense que un niño tiene 5 años. Y si eso sucediera dentro de 30 años, ese niño sería un muchacho de 35. Hoy comprende por qué mi guerra. Les digo, miren, papás, mamás, no deje que su hijo se meta demasiado con el teléfono, con esos juegos satánicos, porque son juegos satánicos, matar. Ya lo maté, lo maté. Allá en Tegucigalpa, no, en San Pedro Sula, Honduras, un adolescente muchacho, mató a su mamá porque le impidió que no estuviera jugando Free Fire. ¿Cómo se llama esa cosa? Ajá. Sí, me angustia de los niños, me angustia, porque no sabemos. Claro, los veteranos que tienen 30, 40, 50, 60, 70 años y más de 70 como yo, creo que ya nos hemos ido. A no ser que eso sea luego, dentro de unos 10 años, ustedes que están joventones, creo que van a estar. Pero ¿qué hacer entonces, pastor? No nos asusten. No, yo no estoy asustando a nadie. Simplemente le estoy trasladando la palabra de Dios. Jesús. Lucas 21:36. Velad y orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pongámonos en las manos de Dios ya. Oremos, Padre, mi Padre, mi Padre, mi Cristo, mi Señor. Cosas terribles vienen sobre esta tierra. Oh, Jesús, mi Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos vivir rectamente, ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Hermano, hermana, no podemos seguir viviendo torcidos. Enderecemos nuestros pasos, eso quiere Jesús. Enderecemos nuestros pasos, eso es lo que Él quiere. Ayúdanos, mi Cristo, ten misericordia de tu pueblo para poder escapar de todas estas cosas que vendrán. Perdónanos, perdónanos, límpianos, lávanos. Oh, cada uno de los que estamos aquí, de los que me oyen, reflexiona, hermano. Las cosas que vienen son terribles, pero hay promesa de mi amado, que los que estemos apercibidos podremos escapar de estas cosas que vienen. Oh, mi Jesús, mi alma te alaba, te adora. Abrace a Cristo.
sabiendo que Él nos ama y quiere que estemos listos y preparados. Hablemos con el Espíritu Santo, que es el que se encarga de limpiarnos, purificarnos. O en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Padre. Amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena, mi